Hice este video para explicar un poco acerca de lo que le sucede a los enfermos de histeria con respecto a la represión. Primero explicar un poco en qué se basa la represión para que puedan entender un poco más. Todas las vivencias traumáticas que viven las personas siempre vienen con un afloramiento de una emoción de deseo que se encuentra en oposición a los demás deseos de un individuo, ¿me entienden? Este deseo es inconciliable con las exigencias estéticas y éticas de la personalidad de esta persona. Entonces eso sobreviene en un conflicto, sucumbe a la represión y al olvido. Todos los recuerdos que suceden en esa vivencia son olvidados. Y eso, acá la represión sirve como para ahorrar un momento de displacer. Y lo que sucede con los enfermos de histeria es que fracasa la represión. En realidad ese deseo sí es sacado de la conciencia, pero perdura en el inconsciente al acecho de la oportunidad de ser activada. Y luego se les arregla para enviar dentro de la conciencia una formación sustitutiva, desfigurada e irreconocible de lo reprimido. Y esa formación de la idea reprimida sería el síntoma. Que este síntoma es inmune a los ataques del yo. Y ahora, en vez de un breve conflicto, surge ahora un padecer sin término en el tiempo. Calculo que todos ya vieron este hilo. Se ha hecho muy famoso estos días. Por eso deberían saber que es una mentira. El médico al que hace referencia, Sigmund Freud, es una completa farsa. Y no solo no contiene evidencias que fundamenten lo que dice, sino que además trata con farsantes que dicen ser enfermos, sin ni siquiera merecer la atención de los saberes médicos. Dejen de querer inventar cosas que no son. Los histéricos son solo embusteros maliciosos y morales que intentan imitar con todo tipo de añagazas, farsas y patrañas a las auténticas enfermedades orgánicas. Hoy hablaremos de la represión, un concepto creado por Sigmund Freud y dicho en su segunda conferencia. Él dice que hay recuerdos olvidados que no están perdidos. Estos se encuentran en posesión del enfermo, pero hay alguna fuerza desconocida les impide devenir conscientes y los constriñe a permanecer inconscientes. Esa misma fuerza que se opone a ser consciente del olvidado es aquella que en su momento produjo ese olvido y además esforzó afuera de la conciencia las vivencias patógenas. Esta idea de la resistencia funda la concepción freudiana de los procesos psíquicos del histeria. Bueno, Lacan explica el funcionamiento del lenguaje y los poderes de la palabra en base a 4 discursos. El discurso histérico va a ser uno de estos 4 grandes discursos. Y es así como Jacques, siguiendo el camino de Freud, va a establecer la verdadera dimensión de la histeria, dándole la categoría de un discurso fundamental, es decir, una de las modalidades de la asociación. Además, Lacan, cuando se plantea los mecanismos de constitución de síntomas de la histeria, coloca en primer plano no la conversión, sino otro mecanismo freudiano, que es la identificación al síntoma del otro. Y es esa elección que hace Lacan colocando el foco en otra faceta de la histeria, lo que le da esa apariencia de imitación. Lo decisivo para Lacan va a ser acentuar que, aunque el resultado parezca puro contagio, la vía por la que se produce es la identificación de sujeto-sujeto en el deseo. Y va a ser esta vertiente clínica la que le va a permitir tomar a la histeria no solamente como una patología, sino también como una forma por la que se transmite el deseo. Y como la transmisión de un deseo implica siempre un movimiento que va del sujeto hacia un otro, al que se dirige una llamada, podemos afirmar que la existencia de la histérica depende totalmente del otro a quien se dirige, ya sea un sacerdote, un médico, un psicoterapeuta, un psicoanalista, etc. Y siguiendo con la misma lógica, podemos entender que su destino en la histeria depende de la particularidad del deseo que la recibe. El otro médico, frente a la gran variedad de sintomatología y la falta de fundamento orgánico, va a quedar paralizado e impotente, ya que no va a poder fijar la enfermedad en una patología de orden y lógica orgánica. Y es de esta impotencia médica que surge la pregunta agresiva: ¿se trata de una simulación? Por otro lado, si el otro es un sacerdote, el tratamiento va a ir desde el sermón mortalizante, pasando por el exorcismo, hasta llegar a la aniquilación, la hoguera, en un intento de domesticar la lujuria sexual del histeria. Ahora bien, desde que Freud tomó el asunto en sus manos, el gran otro ha sido el psicoanalista, produciendo un giro importante en las formas sintomáticas de esta patología que en muchos sentidos han quedado verdaderamente mitigadas.
Bueno, en primer lugar, Freud toma la histeria como una posición importante, pero no solamente para las mujeres, como era hasta ese momento, sino también para los hombres. A partir de eso va a dividir el psicoanálisis en 3 estructuras: histeria, fobia y obsesión. Estas estructuras clínicas son entendidas como marcas fundantes del sujeto, pero el sujeto no nace con ellas, sino que se van construyendo. Freud va a decir que lo que ocasionó el fenómeno de la histeria, por lo general, ocurrió mucho tiempo atrás, y que en la gran mayoría de los casos no se consigue encontrar ese punto inicial mediante el simple examen clínico. Esto se debe ya que suele tratarse de vivencias que al enfermo le resulta desagradable comentar y además, incluso en ciertas circunstancias, no las recuerda. Va a decir que casi siempre se precisa la hipnosis, justamente para arribar a este punto inicial, para aclarar, para despertarles este recuerdo. Es así que para arribar a la curación de la histeria se emprende la investigación de la anamnesia. Mientras que la escuela de Charcot reconocía como causa de la histeria la herencia, Breuer va a ser el que va a descubrir que los síntomas de la histeria derivan de un determinismo, de ciertas vivencias traumáticas que el enfermo ha tenido y que se han reproducido en su psiquismo como símbolos mnémicos. Freud va a considerar que se debe aplicar lo dicho por Breuer, y entonces que se debe reorientar la atención del paciente desde el síntoma hacia la escena en relación con la cual el síntoma comenzó. Y cuando el paciente logra asociar uno y otro, puede eliminarse el síntoma establecido. Para lograr esto, Freud propone la reproducción de la escena traumática. Freud va a decir que este nexo es muy claro distinguir como ocasionador y que entonces el fenómeno va a estar determinado por justamente esta escena traumática. De acuerdo a las vivencias anteriores, despertado por vía asociativa, coopera en la causación del síntoma. Y que estos recuerdos no habían entrado en la conciencia cuando se presentó el primer síntoma. Y lógicamente los síntomas se solucionan cuando hallamos el camino hasta el recuerdo de la escena traumática. Además, Freud sostiene que la histeria residiría en la vida sexual, ya que en la histeria se ubican una o varias vivencias de experiencia sexual prematura o tempranísima de la niñez. Es decir, que esas vivencias halladas van a tener en común 2 caracteres: la sexualidad y el periodo de la pubertad. Para Sigmund, el estallido de la histeria tiene que ver con un conflicto psíquico. Esto lo va a explicar diciendo que la defensa adquiere ese propósito de forzar fuera de la conciencia aquello inconciliable, cuando la persona, hasta ese momento sana, están presentes escenas sexuales infantiles como recuerdos inconscientes. Y cuando la representación que se debe reprimir se asocia de una manera lógica con una de tales vivencias sexuales. Sin embargo, estos producen síntomas histéricos de una manera no inmediata, ya que, si bien estas vivencias sexuales infantiles son la condición básica para la histeria, en un principio permanecen indeficientes y solo cobran eficacia luego, cuando pasada la pubertad, son despertados como recuerdos inconscientes. Freud afirma que los síntomas histéricos están sobredeterminados. Gracias a las histéricas, Freud descubre el inconsciente, el método de asociación libre para acceder a él, creando así el psicoanálisis. ¡Wow!